¿Sabías que Roma, aquella pequeña aldea, llegó a ser tan densa como la Nueva York actual y albergaba a más de 1 millón de personas hacia el siglo I? ¿Quieres descubrir cómo pasó de luz tenue a imperio colosal? Quédate y te revelaré secretos que parecen sacados de una novela. Antes de convertirse en la capital de un imperio, Roma fue, según a quien le preguntes, un regalo de los dioses o el fruto de alianzas tribales. La historia de su origen tiene 2 versiones: la fascinante leyenda que los romanos amaban contar y la explicación histórica que la arqueología respalda. La monarquía romana, 753 a 509 a.C. Entre mito y realidad. Roma nació envuelta en un halo de mito y realidad, una mezcla fascinante que ha alimentado su grandeza por siglos. Según la leyenda fundacional, Roma fue creada por 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo. La historia comienza en Alba Longa, una ciudad del Lacio gobernada por el rey Numitor, quien fue derrocado por su hermano Amulio. Para asegurarse el poder, Amulio eliminó a todos los posibles herederos, salvo a una única sobreviviente, Rea Silvia, hija de Numitor. Para impedir que Rea Silvia tuviera descendencia que pudiera reclamar el trono, Amulio la obligó a convertirse en sacerdotisa de la diosa Vesta, con el voto de castidad. Sin embargo, la intervención divina alteró este destino. El dios Marte visitó a Rea Silvia mientras dormía junto al río, dejándola embarazada. Así nacieron Rómulo y Remo. Amulio, al descubrir la noticia, ordenó la muerte de los gemelos. Rea Silvia, desesperada, colocó a sus hijos en una cesta y los abandonó en el río Tíber. La corriente los llevó hasta una orilla, donde una loba llamada Luperca los encontró y amamantó, salvándolos de la muerte. Más tarde, un pastor llamado Faustulo y su esposa, Aca Larentia, recogieron y criaron a los gemelos como propios. Al crecer, Rómulo y Remo descubrieron sus orígenes, regresaron a Alba Longa, derrocaron a Amulio y restauraron a su abuelo Numitor en el trono. Luego, volvieron al lugar donde la cesta había encallado junto al Tíber y decidieron fundar una ciudad. En el año 753 a.C., trazaron con un arado el contorno sagrado del Pomoerium, delimitando los límites de la ciudad. Pero la armonía no duró. Remo, en un gesto de desafío, cruzó los límites sagrados y Rómulo lo mató, quedando como único fundador y primer rey. Bajo su liderazgo, Roma comenzó a crecer. Creó un senado de 100 miembros, dividió la población en 30 curias y abrió las puertas a refugiados, esclavos liberados y fugitivos, acelerando el crecimiento demográfico. La muerte de Rómulo permanece envuelta en misterio, con relatos que sugieren desde su ascenso al cielo por voluntad divina hasta su asesinato político. Fue venerado como Quirino, protector divino de la ciudad. Más allá de esta rica leyenda, la historia nos muestra una Roma más compleja. La ciudad no nació de un solo acto heroico, sino que fue el resultado gradual de la unión de varias tribus latinas, sabinas y etruscas, asentadas en las 7 colinas que rodean el río Tíber: Palatino, Capitolino, Celio, Esquilino, Viminal, Quirinal y Aventino. Este emplazamiento estratégico, con una isla natural en el Tíber y cercanía a rutas comerciales como la Vía Salaria, facilitó el comercio y la comunicación, impulsando el desarrollo y urbanización. Durante la monarquía romana, 753 a 509 a.C., Roma empezó a transformarse de aldea a ciudad. Los reyes rex concentraban el poder político, militar y religioso, siendo jefes militares, jueces supremos y sumos sacerdotes. No obstante, su elección no era hereditaria, sino que dependía del Senado, compuesto por 100 patres, ancianos que representaban a las familias fundadoras o patricias. También existía una asamblea popular que aprobaba ciertas decisiones, aunque el peso del poder real estaba en la corona. La vida cotidiana en Roma monárquica giraba en torno a una sociedad jerarquizada, donde la nobleza patricia dominaba la política y la economía, mientras que plebeyos, campesinos, artesanos y esclavos conformaban las bases productivas. La religión era clave para legitimar el poder y mantener el orden, con rituales y festividades que involucraban a toda la comunidad. Durante esta etapa se realizaron las primeras grandes obras públicas que empezaron a dar forma a la ciudad: el sistema de cloacas para el saneamiento, el foro romano como centro político y social, y el circo máximo para las celebraciones y espectáculos, sobre todo las carreras de carros que congregaban a todos los romanos. Los últimos reyes, como Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, extendieron el dominio romano por el Lacio, sometiendo a otras comunidades y consolidando su poder. Sin embargo, la monarquía terminó con un episodio dramático. La violación de Lucrecia por parte del hijo de Tarquinio, el Soberbio, provocó la indignación general y la revuelta que derrocó a la dinastía en 509 a.C.
dando paso a la República. Así, la monarquía romana fue el periodo en que Roma empezó a consolidar su identidad política, social y cultural, pasando de un pequeño asentamiento legendario a una ciudad con estructuras organizadas, capaces de sentar las bases para su futuro imperial. República, 509 a 27 a.C. Fue el fin de la monarquía y nacimiento de la República en el año 509 a.C. Roma dio un giro decisivo en su historia al derrocar a su último rey, Tarquinio el Soberbio, y fundar la República. Se buscaba evitar el abuso de poder absoluto que había caracterizado la monarquía. Desde ese momento, el poder dejó de estar concentrado en una sola persona y se distribuyó en varias instituciones. El sistema de gobierno se dividía en cónsules, senado y asambleas. El poder ejecutivo recayó en 2 cónsules elegidos anualmente, quienes compartían el mando militar y civil. Esta dualidad garantizaba que ninguno de los dos acumulara demasiado poder. Junto a ellos, el Senado, un cuerpo compuesto por patricios, las familias nobles, controlaba la política exterior, las finanzas y aconsejaba a los cónsules. Además, las asambleas populares tenían un papel en la aprobación de leyes y la elección de magistrados, aunque el peso real seguía en manos de la aristocracia. Sin embargo, la República era un sistema mucho más participativo y equilibrado que la monarquía, con una clara división y control del poder, vida cotidiana y sociedad en la República. Roma ya no era solo una aldea, sino una ciudad en pleno crecimiento. En el campo, campesinos y pequeños propietarios cultivaban la tierra, mientras en la ciudad, el foro romano era el epicentro de la actividad social, política y económica. Sin embargo, la sociedad estaba dividida en 2 grandes grupos: los patricios con privilegios políticos y económicos, y los plebeyos, la mayoría de la población que luchaba por sus derechos. Este conflicto social, llamado conflicto de las órdenes, marcó gran parte de la vida política republicana. Los plebeyos, inicialmente excluidos de cargos políticos, presionaron para obtener representación y protección legal. Poco a poco, lograron crear instituciones como los tribunos de la plebe, magistrados con poder de veto para defender los intereses de su clase. Esta lucha llevó a una serie de concesiones y reformas que fueron ampliando los derechos plebeyos. Este conflicto social fue la base de la evolución política que permitió que la República resistiera las tensiones internas y creciera en poder y estabilidad. Las guerras y la expansión romana. Durante la República, Roma no solo se dedicó a fortalecer su sistema político y social, sino que también se embarcó en una serie de conflictos militares que la transformarían de una ciudad-estado pequeña en una potencia mediterránea imparable. Estas guerras no solo expandieron sus fronteras, sino que también forjaron la identidad y el orgullo de los romanos, quienes se veían a sí mismos como guardianes de la justicia, el orden y la civilización frente a los bárbaros. Las guerras púnicas. El enfrentamiento con Cartago. El episodio más emblemático y dramático de esta etapa fueron las guerras púnicas, 3 conflictos que enfrentaron a Roma con Cartago, la gran potencia comercial del Mediterráneo occidental. La rivalidad comenzó por el control del estratégico territorio de Sicilia y la supremacía en las rutas comerciales. La primera guerra, 264 a 241 a.C., terminó con la derrota de Cartago y la cesión de Sicilia a Roma, marcando el inicio del dominio romano fuera de la península itálica. Pero fue en la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., donde se vivieron las gestas más legendarias. Aníbal Barca, el brillante general cartaginés, ejecutó una hazaña militar casi suicida. Cruzó los Alpes con un ejército y elefantes, una proeza épica que dejó boquiabiertos incluso a sus enemigos. Por varios años, Aníbal aterrorizó el territorio romano, ganando batallas como la de Canas, donde arrasó con un ejército romano 3 veces mayor al suyo. A pesar de las derrotas, Roma no sucumbió. La resiliencia y la capacidad de recuperación fueron claves. Bajo el mando de Escipión el Africano, Roma llevó la guerra a África, obligando a Aníbal a regresar para defender su patria. La batalla final en Zama, 202 a.C., fue una victoria decisiva para Roma que aseguró su hegemonía en el Mediterráneo occidental y marcó el declive de Cartago. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., culminó con la completa destrucción de Cartago, una ciudad arrasada y su población vendida como esclava. Esta guerra dejó claro que Roma no aceptaba rivales, consolidando un poder que se extendía cada vez más allá de sus fronteras originales. Roma no se detuvo en Cartago. En la península itálica, las guerras contra tribus sabinas, etruscas y samnitas aseguraron la unificación bajo Roma, transformando una colección de aldeas en una entidad política cohesiva.
Además, la expansión hacia el este llevó a enfrentamientos con los reinos helenísticos. La conquista de Grecia y Asia Menor introdujo a Roma en contacto con la cultura griega, enriqueciendo su arte, filosofía y organización política. Uno de los grandes factores detrás del éxito militar romano fue la organización de su ejército, la legión. A diferencia de otros ejércitos, la legión estaba compuesta por ciudadanos soldados, entrenados, disciplinados y con un sentido del deber muy fuerte hacia la república. Cada legionario no solo luchaba por su propia vida, sino también por la gloria de Roma y el bienestar de su familia. Esta combinación de disciplina, táctica y motivación creó un ejército casi invencible que podía adaptarse a diferentes terrenos y enemigos. Las victorias militares generaron un profundo orgullo cívico. Los romanos no solo celebraban sus conquistas, sino que también veían en ellas la prueba tangible de la superioridad de su sistema y valores. Los generales victoriosos desfilaban por la ciudad en fastuosos triunfos, desfiles triunfales en los que exhibían sus botines de guerra, prisioneros y riquezas capturadas. Estos eventos eran mucho más que celebraciones, eran rituales políticos y sociales que reforzaban la unidad y el sentido de pertenencia de los ciudadanos. A través de estas ceremonias, la gloria personal de los líderes se convertía en gloria compartida por toda Roma. Además, las tierras conquistadas eran repartidas entre los veteranos del ejército y los ciudadanos, ampliando la base económica y social de la República. Así, cada victoria no solo ampliaba el mapa romano, sino también su tejido social, derecho y cultura. Roma desarrolló uno de los sistemas legales más avanzados para la época, las 12 tablas, el primer código de leyes público y escrito, que establecía que todos los ciudadanos debían ser juzgados bajo la misma norma. Además, la virtus, el valor, el honor y la responsabilidad hacia la comunidad, se convirtió en el ideal del ciudadano romano, uniendo a la sociedad en torno a un sentido compartido de deber y sacrificio. El poder del pueblo y la importancia del veto. Una curiosidad fascinante es el poder del veto que tenían los tribunos de la plebe. Solo un hombre con este cargo podía paralizar cualquier decisión del Senado o de los cónsules que considerara dañina para el pueblo. Esta figura era vital para frenar abusos y proteger a las clases menos privilegiadas, la propaganda y la imagen pública de Roma. Roma sabía bien cómo usar la propaganda. Los desfiles militares, los funerales de héroes y las grandes construcciones no solo eran eventos sociales, sino herramientas para mantener la moral alta y mostrar la fuerza de la República. Imagina un general victorioso desfilando con riquezas y prisioneros de guerra, mientras la multitud aclama y los poetas cantan sus glorias. Todo esto contribuía a crear la identidad y cohesión social de Roma. El Imperio Romano, la era del esplendor y la multiculturalidad. La transformación de Roma de una república en un imperio marcó el inicio de una nueva era, donde la ciudad y su civilización alcanzaron niveles de poder, riqueza y estabilidad sin precedentes. Este cambio comenzó con Octavio Augusto, quien tras años de guerras civiles logró consolidar su poder y convertirse en el primer emperador en el 27 a.C., inaugurando un periodo conocido como el Principado. Fue el nacimiento del Imperio Romano, que duraría casi 5 siglos y dejaría una huella imborrable en la historia mundial. Augusto, el arquitecto de la paz y el orden. Augusto no solo fue un hábil político y estratega militar, sino también un visionario en el arte de gobernar. Su lema, Pax Romana, la paz romana, resumía su principal objetivo: estabilizar y pacificar el vasto territorio bajo su mando. Bajo su gobierno, Roma experimentó un boom de obras públicas y reformas institucionales que consolidaron el poder imperial y mejoraron la vida urbana. Se construyeron acueductos, vías, templos y teatros. Se mejoró el sistema de abastecimiento de agua y se ordenó la ciudad para hacerla un símbolo de grandeza y modernidad. Augusto entendió que la fuerza del imperio no residía solo en las armas, sino en la cohesión social, cultural y legal. Por eso, impulsó leyes que regulaban la moralidad pública y el comportamiento ciudadano, tratando de recrear la virtud y disciplina que consideraba esenciales para la grandeza romana. Expansión territorial. Un imperio sin fronteras definidas. Durante los siglos siguientes, Roma continuó expandiéndose hasta alcanzar su máxima extensión bajo el emperador Trajano en el siglo II después de Cristo. El imperio abarcaba desde las brumosas tierras de Britania, atravesando Europa occidental y oriental, hasta Egipto y Mesopotamia. Esta expansión no solo era militar, sino también cultural y económica. A través de la construcción de una extensa red de carreteras, puentes y ciudades, Roma unió vastos territorios diversos en un sistema eficiente que facilitaba el comercio, el transporte y la administración.
Roma dejó de ser una ciudad exclusivamente italiana para convertirse en una verdadera metrópoli global, habitada por personas de todos los rincones del imperio: griegos, egipcios, galos, españoles, africanos y muchas otras etnias convivían en las calles, mercados y templos de la capital. Esta mezcla cultural enriqueció la vida romana. Las religiones locales se entremezclaron con el panteón romano, las costumbres se fusionaron y nuevas ideas filosóficas y artísticas florecieron. Esta diversidad también creó tensiones, pero fue el motor que impulsó la creatividad y la adaptabilidad del imperio. Uno de los legados más duraderos del Imperio Romano fue su desarrollo jurídico. El derecho romano, perfeccionado a lo largo de los siglos, sentó las bases para los sistemas legales modernos en muchas partes del mundo. La administración imperial se volvió más compleja y especializada, con funcionarios, procuradores y gobernadores que gestionaban las provincias y aseguraban el cumplimiento de las leyes y el pago de impuestos. La burocracia romana fue pionera en sistemas organizados de gobierno, con registros, censos y censores. La vida en Roma imperial era un mosaico de opulencia y desigualdad, mientras que la élite disfrutaba de palacios, banquetes, baños termales y espectáculos como las carreras de carros en el Circo Máximo o los combates de gladiadores en el Coliseo. La mayoría de la población vivía en insulae, edificios de apartamentos humildes y a menudo inseguros. Los esclavos y libertos constituían una parte importante de la economía y la sociedad. Muchos esclavos eran prisioneros de guerra que podían, en algunos casos, lograr la libertad y prosperar. Durante el imperio, la religión romana se adaptó para incluir el culto al emperador como una figura divina o semidivina, especialmente en las provincias. Esta práctica servía para consolidar la lealtad y la unidad política. Además, se introdujeron y aceptaron nuevas religiones y cultos orientales, como el mitraísmo o el culto a Isis, lo que reflejaba la naturaleza diversa y cosmopolita del imperio. Aunque esta etapa aún está fuera del foco principal, vale mencionar que el Imperio Romano fue testigo también de crisis económicas, políticas y militares que paulatinamente erosionaron su poder. La división entre Imperio Romano de Occidente y Oriente, la presión de pueblos bárbaros y las dificultades internas marcaron el camino hacia la caída del Imperio de Occidente en 476 después de Cristo. En conclusión, Roma no solo construyó carreteras y leyes, edificó el mundo en que vivimos. Si te fascina cómo el pasado moldea nuestro presente, suscríbete y activa la campanita. Próximos capítulos te esperan, llenos de secretos, traiciones y anécdotas que te harán ver la historia con otros ojos. Nos vemos en el próximo Capricho de la Historia.